Hola, pues decidí el día de hoy andar de vaga, de ociosa y pues ponerme a leer algo que acabo de conseguir y que está realmente, bueno, a mi parecer es muy interesante, es muy, digamos, sustancioso y también tiene mucho sentido del humor, curiosamente, ¿no? Entonces, pues digo, vamos a hacer un video, vamos a hacerlo, a subirlo al YouTube, vamos a ver qué tal va con este asunto. Porque tengo muchos libros, tengo mucho material que en lo personal, bueno, yo no vuelvo a prestar un libro no porque no quiera, sino porque luego lo extraño y porque, oye, ya no lo tengo entre mis manos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, oye, leo algo que me agrada, que me hace sentir de cierta forma que quisiera compartirlo, y dije, pues mejor se los cuento, ¿verdad? Y así ya me ahorro mi librito, que por cierto, sí, o sea, la mayor parte de las veces nunca regresa. Total, este narración que les pienso a continuación, ¿no? Pues platicar, es de un autor que se llama Ken Wilber, perdón, y él es el escritor que ha hecho este libro, se llama Cuestiones Cuánticas. Interesante, interesante tema, ¿no? Y bueno, aquí lo que diferencia este libro y el punto clave, ¿no? Por el que yo lo tomé y ya no quise dejarlo pasar, es que son escritos místicos de hombres de ciencia. Y regularmente uno piensa que estos seres viven en un mundo de ecuaciones totalmente abstractas, pero dentro de todo este sistema de lenguaje, ellos están plenamente conscientes de muchísimos otros simbolismos, muchísimos otros canales de lenguaje por el que la naturaleza se expresa y no los desdeñan, y eso es lo que los convierte en genios, ¿no? Entonces dije, vamos, yo tengo uno que es uno de mis favoritos cuando me enteré de lo que era el principio de incertidumbre. Bueno, yo tengo de física lo que tengo de ama de casa, por así decirlo. Entonces, a mí lo que me agrada de este tipo de um, cuestiones, ¿no? De que hablan acerca de todo lo que es la naturaleza atómica, ¿no? De que al final de cuentas es lo que somos. Es también el trasfondo psicológico, porque cuando tú te das cuenta de que no hay realmente un determinismo, pues puedes mandar al carajo de corazón cosas como la moral, digo, no estoy hablando de libertinaje ni nada por el estilo, estoy hablando de cuestiones muy rancias, ¿no? Puedes mandar al carajo métodos de educación y todo lo que se te venga en gana, ¿no? Al final de cuentas es principio de incertidumbre. Bueno. Es hermoso y a mí me parece un carácter, ingas, ¿no? Pues, la neta poético. Bueno, voy a relatárselos y espero los haga sentir así de rico como siento yo. Bueno, se llama La verdad habita en las profundidades. Ok. La reanudación, perdón, este es un escrito que hace Heisenberg. Él lo escribe y en él relata una conversación que tiene con otros dos físicos de ese nivel, ¿no? Que es Niels Bohr y Wolfgang Pauli. Bueno, todos ellos están interrelacionados para ir a dar al fondo, ¿no? De lo que es la mecánica cuántica, relatividad, todo lo que hay ahí en medio de todos ellos. Y es un gustazo saber cómo platicaban y qué charlaban y en el cafecito antes de ir a cotorrear con los cabrones de Viena y todo ese pedo. Bueno, ya. Ok. La verdad habita en las profundidades.
La reanudación de los contactos internacionales reunió de nuevo unos viejos amigos míos. Así, a principio del verano de 1952, los cultivadores de la física atómica se reunieron en Copenhague para tratar de la construcción de un acelerador de partículas europeo. Yo estaba sumamente interesado en este proyecto, pues esperaba que un acelerador de suficientes magnitudes podría ayudarnos a determinar si la colisión de alta energía entre dos partículas elementales podría llevar a producir una legión de partículas ulteriores, o como yo había supuesto, o no. Es decir, a decidir si de hecho estábamos legitimados para dar por supuesta la existencia de otras muchas partículas nuevas. Y si, por tanto, a semejanza de los estados estacionarios de los átomos y las moléculas, solamente diferían en cuanto a su masa, su simetría y su duración. El tema fundamental del encuentro tenía, pues, para mí, un interés personal. Y si no me extiendo más sobre ello aquí, es porque quiero referir una conversación que tuve con Niels Bohr y con Wolfgang Pauli. En aquella ocasión, Wolfgang había venido desde Zúrich, y los tres estábamos sentados en el pequeño invernadero que conducía al parque desde la residencia oficial de Bohr. Estábamos hablando del viejo tema de si nuestra interpretación de la teoría cuántica en este mismo lugar, 25 años antes, había sido correcta. Y si de nuestras ideas habían pasado o no desde entonces a formar parte del acervo intelectual de la totalidad de los físicos. Niels vino a decir lo siguiente. Hace algún tiempo hubo aquí en Copenhague un encuentro de filósofos, la mayoría de ellos positivistas, durante el cual los miembros del Círculo de Viena desempeñaron un papel sobresaliente. Me pidieron que les expusiera la interpretación de la teoría cuántica. Al terminar mi conferencia, nadie planteó ninguna objeción ni me dirigió ninguna pregunta embarazosa. Pero debo decir que este mismo hecho fue para mí fuente de un profundo desencanto. Porque quienes no se sienten tremendamente extrañados al entrar en contacto por vez primera con la teoría cuántica, la única explicación es que no la han entendido. Probablemente hablé tan mal que nadie se enteró de qué estaba hablando. La culpa no tiene por qué haber sido necesariamente suya, objetó Wolfgang. Forma parte importante del credo positivista el aceptar los hechos tal cual son, a ojos cerrados, por así decirlo. Si no recuerdo mal, Wittgenstein afirma, el mundo es todo aquello que sucede. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Si se parte de esa premisa, uno siempre está dispuesto a dar la bienvenida a cualquier teoría que represente lo que sucede. Los positivistas han comprendido que la mecánica cuántica describe correctamente los fenómenos atómicos y no encuentran por ello ningún motivo para quejarse de que así sea. Todo lo que a esto podamos añadir, complementariedad, interferencia de posibilidades, relaciones de incertidumbres, separación de sujeto y objeto, etc., no les impresionan más que como otros tantos añadidos estéticos, como meras recaídas en el pensamiento precientífico, retazos de charla ociosa que no deben de ser tomados en serio. Tal vez retazos de charla ociosa que no deben de ser tomados en serio. Tal vez esta actitud sea lógicamente defendible, pero si lo es, me declaro incapaz de entender qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que hemos comprendido a la naturaleza. Por mi parte, comentó Niels, puedo estar muy de acuerdo con los positivistas acerca de lo que pretenden, pero no acerca de lo que rechazan. Todo lo que intentan hacer los positivistas es dotar a los procedimientos de que se vale la ciencia moderna de una base filosófica, o si se prefiere de una justificación.
ponen de relieve que las antiguas filosofías carecían de una auténtica precisión de conceptos científicos y piensan que la mayor parte de las cuestiones que plantean y tratan los filósofos convencionales no tienen ningún sentido en absoluto, que no son más que pseudoproblemas y que como tales lo mejor es ignorarlos. Por supuesto, esta insistencia de los positivistas en la claridad conceptual es algo que yo respaldo plenamente. Pero el hecho de considerar prohibida toda disquisición en torno a temas más amplios, sencillamente porque estos dominios carezcan de conceptos lo suficientemente definidos, no me parece demasiado útil. Esa misma prohibición podía impedirnos comprender la teoría cuántica. Los positivistas, intenté puntualizar, Heisenberg, son extraordinariamente puntillosos en todas las cuestiones que tengan que ver con lo que ellos llaman carácter precientífico. Recuerdo un libro de Philip Frank sobre la causalidad, en el que él rechaza toda una serie de problemas y formulaciones sobre la base de considerarlos a todos ellos reliquias de la antigua metafísica, vestigios del periodo del pensamiento precientífico o animista. Rechaza, por ejemplo, los conceptos biológicos de totalidad y entelequía como ideas precientíficas. E intenta demostrar que todas las afirmaciones en que se usan comúnmente estos conceptos carecen de un significado verificable. Metafísica es para él sinónimo de libre pensamiento o por lo tanto fuente de abuso conceptual o una hipiosidad, digamos, ¿no? Tampoco a mí me parece útil esa forma de restringir el lenguaje, dijo Niels. Todos conocéis el poema de Schiller, Sentencias de Confucio, que contiene aquella frase memorable: solo una mente plena es clara y la verdad habita en las profundidades. En nuestro caso, una mente plena no se compone solo de una abundancia de experiencia, sino también de una abundancia de conceptos con los que poder hablar de nuestros problemas y de todos los fenómenos en general. Solamente empleando toda una diversidad de conceptos para intentar describir las extrañas relaciones que tienen lugar entre las leyes formales de la teoría cuántica y los fenómenos observados, tratando de iluminar esa relación desde todos los ángulos y sacar a la luz sus aparentes contradicciones, podemos esperar un cambio en nuestros procesos mentales, lo que constituye una condición sine qua non de toda auténtica comprensión de la teoría cuántica. Has mencionado el libro de Philip Frank sobre la causalidad. Philip Frank fue uno de los filósofos que asistió al Congreso de Copenhague y dio una conferencia en la que usó el término metafísica puramente como un insulto o a lo sumo como un eufemismo para designar el pensamiento precientífico. Cuando terminó, yo tuve que explicar mi propia postura, lo que hice más o menos como sigue, y lo cual a mí me parece genial. Comencé puntualizando que no veía razón alguna por la que hubiera que reservar el prefijo meta para la lógica y para las matemáticas. Frank había hablado de metalógica y metamatemática, y anatemizar en cambio su aplicación a la física. Después de todo, ese prefijo meramente sugiere que nos estamos planteando cuestiones ulteriores, esto es, cuestiones que se refieren a los conceptos fundamentales de una determinada disciplina. ¿Y por qué habría de estar prohibido plantearse tales cuestiones en el campo de la física? Pero tal vez debería empezar por el extremo opuesto. Partamos de la pregunta: ¿qué significa ser un experto? Para mucha gente un experto es alguien que sabe mucho acerca de su tema específico. Pero a esto yo objetaría que nadie puede saber mucho acerca de ningún tema. Yo preferiría decididamente dar la siguiente definición. Está perfecta. Un experto es alguien que conoce cuáles son los peores errores que se pueden cometer en el tema de su especialidad
y que sabe cómo evitarlos. De ahí que debiéramos considerar a Philip Frank como un experto en metafísica, alguien que sabe cómo evitar el caer en alguna de las peores equivocaciones que pueden cometerse en este campo. No estoy del todo seguro de que Frank se quedase muy contento de mi cumplido,